Hola, mi nombre es Lady Vanessa Sánchez del curso 11.3 y el de mis compañeros es Leslie Mariana Vega y Miguel Contreras. Hoy les vamos a hablar de lo que fue la era de la violencia de 1946 a 1957. La era de la violencia fue un periodo en la historia de Colombia, aproximadamente entre 1946 y 1957, caracterizado por un conflicto armado entre liberales y conservadores. Este conflicto se intensificó tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, lo que desató el Bogotazo, una ola de disturbios en Bogotá que se extendió al resto del país. Durante esta época se produjeron enfrentamientos entre guerrillas liberales, grupos conservadores y fuerzas del Estado, lo que resultó en miles de muertes y desplazamientos forzados. La violencia tuvo un fuerte componente político, pero también derivó en conflictos sociales y económicos. Todo esto inició tras la posesión de Marino Ospina Pérez como presidente. Ospina Pérez, descrito como un conciliador, formó un gobierno de coalición que inicialmente suavizó la transición política. Sin embargo, se repartieron los eventos de la violencia vistos anteriormente con enfrentamientos entre conservadores y liberales, motivados por rencillas y deudas del pasado. Como ejemplo, se menciona la masacre del Puerto Tejada, donde liberales asesinaron a conservadores notables y usaron sus cabezas para jugar fútbol. El Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, fue un levantamiento violento en Bogotá, desencadenado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este suceso tuvo un profundo impacto en la historia de Colombia, intensificando la violencia política y contribuyendo a la inestabilidad del país durante décadas. Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán era un político liberal carismático y un fuerte crítico de la élite conservadora que gobernaba Colombia. Representaba a los sectores populares y defendía reformas sociales y económicas en 1947. Se convirtió en el máximo líder del Partido Liberal y era el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1950. El 9 de abril de 1948, alrededor de la 1:05 de la tarde, Gaitán fue asesinado a tiros por un hombre llamado Juan Roa Sierra, en la carrera séptima con Avenida Jiménez en Bogotá. Roa Sierra fue capturado por la multitud y linchado brutalmente hasta la muerte. Tras el asesinato, la noticia se propagó rápidamente y miles de personas salieron a las calles furiosas contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Se produjo una ola de disturbios, saqueos e incendios. El Palacio de San Carlos, sede del gobierno, fue atacado. Se incendiaron edificios y tranvías en Bogotá. La policía y el ejército reprimieron con violencia, causando cientos de muertos. El levantamiento se extendió a otras ciudades como Medellín y Cali. El Bogotazo tuvo un gran impacto, con más de 3.000 muertos y destrucción en Bogotá. El inicio de la violencia, un periodo de conflicto entre liberales y conservadores que dejó más de 200.000 muertos en las décadas siguientes. Crisis política en Colombia, lo que llevó a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, y el impacto internacional en Bogotá se celebra la cuarta conferencia panamericana, donde participaba Fidel Castro como testigo de los hechos. Esto influyó en su visión revolucionaria. El Bogotazo no solo cambió la historia de Colombia, sino que también fue un reflejo de la crisis social y política del país. Caos político y crecimiento económico. Durante la era de la violencia en Colombia, el país experimentó un caos político debido al enfrentamiento entre liberales y conservadores, agravado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este conflicto desató una guerra civil no declarada, con violencia en el campo y las ciudades, inestabilidad en el gobierno y una crisis institucional que llevó al golpe del Estado de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. A pesar de la violencia, hubo un crecimiento económico impulsado por la industrialización, la inversión extranjera y la expansión del sector agrícola. Sin embargo, el desarrollo no se reflejó equitativamente en la población, ya que el conflicto afectó principalmente a las zonas rurales.
En una Colombia atrapada, el periodo entre 1945 y 1955 se convierte en un escenario de intensas luchas políticas y sociales. Laurano Gómez se rige como una figura central, navegando entre las tensiones del liberalismo y el conservadurismo, mientras la influencia de los Estados Unidos se hace sentir en decisiones cruciales. A medida que el descontento crece, Rojas Pinilla emerge como un salvador para algunos y un usurpador para otros, culminando en una serie de eventos que llevan al derrocamiento de Gómez. En este torbellino político, Colombia se define a sí mismo enfrentando los desafíos de su tiempo como una mezcla de esperanza y desesperación. Rojas Pinilla y el fracaso del populismo liberal en Colombia. Después del Bogotazo y la intensificación de la violencia entre liberales y conservadores, Colombia entró en una grave crisis política. En este contexto, el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder en 1953 con la promesa de pacificar el país y traer progreso, pero su gobierno terminó en autoritarismo y represión. El 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla, con el apoyo de sectores militares y políticos, dio un golpe de Estado contra el presidente conservador Laureano Gómez. Su llegada fue bien recibida por muchos sectores, incluso por algunos liberales, porque prometía acabar con la violencia entre liberales y conservadores, implementar reformas sociales y económicas y modernizar la infraestructura del país. Al principio, su gobierno aplicó una política de amnistía para los guerrilleros liberales y promovió obras públicas, educación y desarrollo industrial. Rojas Pinilla adoptó un estilo populista basado en un discurso de justicia social, progreso y nacionalismo. Algunas de sus principales acciones fueron la creación del Servicio Nacional de Salud y fortalecimiento de la seguridad social y la modernización de la televisión y los medios de comunicación. Sin embargo, su populismo tuvo grandes fallas, como la represión política, porque enfrentó a la prensa y a los opositores con censura y violencia, la corrupción y crisis económica, porque su gobierno incrementó el gasto público sin control, lo que generó inflación y crisis, y el autoritarismo, que intentó perpetuarse en el poder, lo que generó rechazo tanto en liberales como en conservadores. En 1957, la oposición creció y sectores conservadores y liberales se unieron en el Frente Nacional para sacarlo del poder. Hubo grandes manifestaciones, especialmente de mujeres y estudiantes, que exigían su renuncia. Finalmente, el 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla fue obligado a exiliarse. Su populismo fracasó porque no logró superar la violencia política, no consolidó una base de apoyo duradera y sus reformas económicas no fueron sostenibles. Consecuencias y legado. El Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder y evitar otro régimen autoritario. Continuación de la violencia. Aunque Rojas intentó pacificar el país, nuevos grupos guerrilleros como las FARC surgieron en la década de 1960. El mito de Rojas Pinilla. A pesar de su fracaso, algunos sectores lo vieron como un líder injustamente derrocado. En 1970 intentó volver al poder a través de las elecciones de la Alianza Nacional Popular, pero perdió en un resultado polémico. En resumen, Rojas Pinilla intentó un populismo basado en obras públicas y control militar, pero su gobierno terminó en crisis debido a la represión, la corrupción y la oposición política. Aunque introdujo algunas mejoras, no pudo consolidar un proyecto político estable. La postura del autor se ve reflejada en sus párrafos. Claramente señala el tema de la polarización entre liberales y conservadores, algo que era muy claro en esa época, y toma una postura muy en contra de la dictadura de Rojas Pinilla, señalándolo de autoritario, represivo y que en cada intento de estabilizar al país terminó en fracasos, tanto sus procesos económicos, sus reformas sociales, como sus procesos de paz. Tiene una postura extremadamente crítica con los políticos de la época, señalando la poca representación del pueblo en tema de política y marcando sus decisiones como principales contribuyentes a la violencia y el caos en Colombia.